Juan capítulo 13, versículo 12, leemos en esta mañana. Si usted tiene una Biblia en casa y quiere compartir con nosotros esta lectura, vamos a invitarlo a que tome su Biblia o tome su aplicación de Biblia en su teléfono y la abra en Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 12. Dios bendiga a nuestros hermanos que también nos están escuchando por Confraternidad Radio. Estamos también enviándoles saludos a nuestros hermanos de Confraternidad Radio. Nuestros hermanos que nos ven en Facebook Live, también el Señor les bendiga. A todos es una bendición estar compartiendo la palabra del Señor. Decíamos San Juan capítulo 13, versículo 12, dice la palabra del Señor, leo para ustedes. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé que a quienes dice, a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, pueden sentarse. Esta porción es una porción que se utiliza para hacer una práctica que dentro de la iglesia pentecostal o igual iglesias proféticas, en algunas iglesias se llegó a convertir en parte de las ceremonias que se hacen dentro de la iglesia. Esto se conoce como el lavacro de pies. Yo recuerdo en los inicios de mi vida cristiana en esta iglesia tuvimos el privilegio de participar de esta ceremonia, el lavacro de pies. Ahora, hay dos, se le llaman sacramentos en la Escritura, o dos ceremonias, si usted lo quiere entender así, que son por mandamiento de Dios, que Dios dijo que lo hagamos. Una es el bautismo en aguas, y la otra es porque dijo, vayan y bauticen, ¿verdad? Haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, el mandamiento del Señor, no, a los que quieran bautizarse los bautizan y a los que no, pues ahí déjenlos. No es así, es bautícenlos. Y el segundo es aquel que dijo el Señor, haced esto en memoria de mí, porque cada vez que lo hagáis, y se refería a la cena del Señor, le dijo, cuando hagan esto, hacedlo en memoria de mí. También es un mandamiento. Pero en este caso, algunos agregan esta ceremonia, que es el lavacro de pies, como uno de los mandamientos del Señor. Pero aquí tengo que aclarar que lastimosamente se ha interpretado mal este pasaje, porque se llega a tomar como un mandamiento también de que tenemos que lavarnos los pies. Ahora, yo para explicarle esto tengo que irme, o tenemos que irnos al trasfondo cultural. Tenemos que entender en el tiempo de Jesús por qué se lavaban los pies, para que usted se dé cuenta que este no es un mandamiento de lavarse los pies literalmente, sino que encierra un principio de servicio. Esto es lo que encierra en esta práctica. Para nosotros es común lavarse las manos, y en estos tiempos más común se ha hecho lavarse las manos a cada rato, por esta cuestión del virus y porque ahora hemos aprendido a lavarnos las manos. Antes no nos lavamos las manos, ¿verdad? Nos bañábamos algunos, pero gracias a Dios ahora ya se bañan no solo los sábados, sino también ya el jueves, el lunes, ya por lo menos unos 2 días más en la semana, dependiendo.
Bueno, hay lugares donde escasea el agua y también se entiende, hermano. No juzguemos, ¿verdad? Porque hay quienes no se bañan todos los días, pero es porque no hay agua para desperdiciarla. Entonces también hay que aceptar eso, hermanos. Igual cuando no hay agua, nos toca, ¿verdad? Con agua llovida, si el Señor nos da la lluvia. Así es que miren, el punto es que en el tiempo de Cristo, el lavacro de pies era parte de la cultura, era parte de esa época. También quiero aclarar que en el tiempo de Jesús existían escuelas informales. No como ahora que tienen una institución, un local, un edificio, una propiedad con muchas aulas y ahí llegan los alumnos a recibir clases, colegios y universidades. En el tiempo antiguo también habían escuelas informales, escuelas clandestinas, por así decirlo, o sea, que no estaban reconocidas por el gobierno, que no eran legalizadas, pero cuando hablo de escuelas me refiero de que hay dos puntos bien importantes en una escuela, que son los más importantes para una escuela. ¿Cuáles son? Número uno, los puntos más importantes para una escuela. El salón. No es necesario el salón. Que haya maestros. Una escuela no puede ser escuela sin maestros. Ok, ¿cuál es el segundo punto que es importante para que sea una escuela? Que hayan alumnos. Si se sientan en el suelo no es problema, no es cuestión de pupitres, si hay computadoras, si hay pizarras, eso no es importante. Lo que importa es que haya maestros y que haya alumnos. Si es en el campo abierto, si es sentado en piedra, si es sentado en la tierra, a donde sea, no importa. Esos son los dos puntos importantes para maestro. Entonces, en el tiempo de Jesús, habían escuelas informales. ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro, pero en hebreo, rabí. ¿Ya? Le decían rabí, que significa maestro. De ahí viene la palabra rabino. ¿Ya? El rabino. Es un judío, sí, pero ¿por qué es rabino? Porque es maestro. Entonces le dicen rabino, quiere decir un maestro. Obviamente le dicen rabino a un maestro judío. Entonces, para que haya escuela hay maestros y tiene que haber alumnos. Entonces, el lavacro de pies enseña un principio. Cristo Jesús enseñó un principio, el principio del servir a los demás. Pero la gente y la religión tomó aquel principio y lo hizo como una práctica literal. Tanto así que dicen, hermanos, prepárese que el domingo va a haber lavacro de pies. Ese día se lavan los pies todos los hermanos y no hay ningún espíritu de servicio en toda la congregación. ¿Me está comprendiendo? ¿De qué sirve estarse lavando los pies como una práctica religiosa si a la hora de la hora el hermano no quiere llevarle agua al otro hermano? Regálenle un vaso de agua. Vaya usted, hermano, levántese si usted tiene los pies. ¿De qué sirve estarse lavando los pies si no hay disposición de servir a los demás? Entonces, lo que Jesús enseñó en el lavacro de pies, realmente, aparte de que era algo cultural, en el tiempo de Cristo, usted sabe, no se usaban los zapatos que usamos hoy en día. Nuestros piececitos ahora están bien bendecidos, porque nuestros piececitos ahora tienen cremas para la piel, cremas para las callosidades, ¿verdad? Hay pedicure. Ahora usted tiene corta uñas. Antes no había corta uñas. Imagínense las uñas de Pedro, las del Señor también. O sea, no había corta uñas. El que podía, tal vez con un cuchillo. No sé cómo se podría cortar las uñas con un cuchillo. Con un corvo girolado en el dedo de un sol. Entonces, imagínense en aquel tiempo cómo era la situación. Entonces, nuestros pies están bendecidos, hay spray para los olores en los pies, ¿verdad? Hay talquitos, hay cremas, hay de todo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo practicar el lavacro de pies. Le digo que yo participé de esta ceremonia y aún ahí, lastimosamente, no todos, hay quienes han practicado el lavacro de pies y hay quienes lo hacen todavía.
y voy a respeto a aquellas personas que lo hacen con un espíritu de servicio, con un corazón realmente de siervo. Pero hay personas que practican esto y hasta ya tienen compadre hablado, como dicen. Porque así lo hacíamos nosotros en la iglesia cuando lo hacíamos. Mira, fíjate que el otro domingo hay lavacro de pies. Hagamos pareja, y se hacían pareja. Vos me lo lavas a mí y yo a mí, pero escogíamos a las personas, ¿verdad? Jóvenes con jóvenes, y a los ancianos ahí los dejábamos a ver quién le va a lavar a ellos, porque yo a un anciano no le voy a andar lavando los pies. ¿Ya? Pero yo trataba de entrar en aquello, y yo me rehusaba a ser carnal en ese sentido. Yo que sea, no, a mí me decían, mira, lavémonos los pies nosotros, los jóvenes. Y sí, no, si de varón va a buscar una jovencita, ¿ya? Pero yo me escapaba de eso y yo decía, no, yo voy a lavarle los pies al que el Señor me ponga por medio del pastor y él me va a decir. Y así lo hice, me dispuse ese día, yo voy a lavar los pies a un hermano, no sé a quién, Señor, vean, cárgate tú. Y me pusieron a un hermano que cuando nosotros, o sea, todavía le quitábamos los zapatos. El otro, era una vez por turno, ¿sí? Venía el varón, entonces se ponía, yo tenía mi guacalito, todo su guacalito, su jabón, su toallita, y le quitaba los zapatos. Y qué rico es ese de que le quiten a uno los zapatos, ¿verdad? Y que luego le quiten los calcetines. Y ahí venía yo con el calcetín cuando de repente, ¡wow! Tenía un aguijón como que era de velociraptor, ¿verdad? La uña del dedo gordo era así, parecía garfio. Yo creo que con ese podía agarrar comida o algo, no sé. Cuando voy viendo esa uña así, pero como que era pico de perico, o sea, pero de guacamaya quizás, porque era grande. Mire, y yo, de eso se trataba, de estar dispuesto a lavarle los pies a tu hermano sin ninguna morbosidad, dispuesto. Y comienzo yo a lavar ese pies. Y esa uña no la quería ni ver, pero yo, Señor. Y el pastor decía, mientras lo hagan, adoren al Señor. Y todos lavando los pies y adorando, Padre, te adoramos, Señor. Y ahí sobando aquel pie, lavando, echándole agüita y el agua toda sucia saliendo. Y entonces, y nosotros, hay personas, cristianos, que consideran que eso en práctica es de lo más sucio que puede haber en la iglesia cristiana. Porque hay quienes son un poco asquerosos, ¿verdad? Eso, ¿cómo? No, ¿verdad? Sin embargo, el que se dispone en el Señor, hermanos, hasta en eso ha entrado. Entonces, si usted no ha lavado los pies a su hermano, usted no es cristiano verdadero, hermano. Usted deje de andar hablando que el hermano, que no, si nunca le ha lavado los pies a su hermano, literalmente, deje de andar creyéndose que es hermano. ¿Verdad? Porque al lavarse los pies, ahí sí se demuestra, bueno. Entonces ahí lavando los pies y todo, pero esa fue la última vez que yo lo hice así. La próxima vez hice compadre hablado. No, vos me los lavás porque yo no quería volver a toparme con una uña de esas. Entonces el principio que el pastor trataba de enseñarnos, de servir a los demás, de humillarnos ante el hermano, se iba perdiendo o se perdió en el camino, porque al final cada quien alaba a su pareja. ¿Ah? Los de la clase alta con la clase alta y los de clase baja les tocaba lo que les tocara, ¿verdad? Entonces ahí se arruinó aquel principio, pero luego con los años en el Evangelio comenzamos a entender de que aquella práctica al final nos estaba hablando de un principio nada más. No era de que se estuvieran lavando los pies, era algo cultural. En el tiempo de Jesús no habían zapatos como los de hoy, entonces los pies siempre los andaban empolvados, porque andaban en sandalias y los caminos eran de puro polvo, era pura tierra. Entonces era costumbre que cuando llegaba alguien a la casa, al hogar, siempre había el anfitrión, o si tenía sirvientes, le llevaba un guacalito o un lebrillo, y ahí comenzaba a que el visitante le lavaran los pies. Era llegar a casa, era una oportunidad que te den agua de beber, que te den un refresco, una frutita, algo, pero también
te dan agua para refrescar tus pies porque vienes de caminar y lavar tus pies que están entumecidos, duros y todo eso. O sea, era algo relajante, como lo sigue siendo todavía, y era algo muy agradable. Ahora, en la escuela del maestro y los discípulos, era prohibido que un discípulo le desatara las sandalias a su maestro. ¿Ya? Le desatara o le atara las sandalias. Eso era prohibido. Un discípulo no podía hacer eso. Por eso es que Juan el Bautista menciona y dice: yo, que soy una voz que clama en el desierto, hablando del que viene, dice: yo no soy digno ni de atar la correa de la sandalia de sus pies. ¿Por qué Juan el Bautista dice eso? Porque entre maestros y discípulos era algo que el discípulo no podía hacer. Era una falta de respeto. No era correcto. Un discípulo no podía desatarle la correa los pies. ¿Por qué? Hacerlo, eso era un privilegio. Hacerlo era algo solamente que el maestro lo pidiera, pero no se permitía. Eso no. Cualquier cosa podía hacer el discípulo a su maestro, menos de quitarle las sandalias. No se permitía. Entonces Juan dice, o sea, yo no le puedo desatar la correa al que viene detrás de mí. O sea, imagínense, yo ni siquiera llego a eso, ni siquiera llego a ser discípulo. Lo que está diciendo Juan, el que viene detrás de mí, yo ni siquiera llego a ser discípulo de él. No lo conozco. Juan el Bautista era un maestro de aquella época, y acuérdense que tenía discípulos, ¿verdad que sí? Juan el Bautista tenía discípulos. Entonces, llegó el día, en la misma semana, en los mismos días, que Jesús estaba ya en su última semana de ministerio, antes de celebrar la Santa Cena, probablemente el mismo día que celebró la Cena del Señor. ¿A dónde celebraron la Cena del Señor? La celebraron en el aposento alto. El aposento alto era una propiedad alquilada, esa no era propia. ¿A dónde vas a tomar la Pascua? La Pascua es la fiesta de los judíos, que estaba en ese momento cuando Jesús fue capturado para ser crucificado. Él fue capturado en la noche de Pascua, que es donde Jesús les enseñó la cena del Señor. Ese mismo día, probablemente, estando en aquel lugar, ese mismo día, después de haber pasado ya casi 3 años con los discípulos. Yo quiero que entienda esto. Jesús ya había pasado sus 3 años de ministerio con ellos. Estaba en la última semana, probablemente el último día, que fue en la noche, a medianoche, a las 12 de la noche, agarraron a Jesús preso en el huerto de Getsemaní. Pero en ese mismo día fue cuando Jesús, probablemente en la mañana o en la tarde, tomó un huacal, un lebrillo, tomó una toalla, y estaban reunidos, y es ahí, ya después de 3 años de haber estado con Jesús, de estar viendo los milagros, de estar sirviendo y aprendiendo con Él. Alguien que me atienda, por favor, ahí en la cafetería. Entonces, estando Él con ellos, la noche que va a ser entregado, ese mismo día, tomó un huacal y tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies en el aposento alto, en ese lugar donde tuvieron la cena. Comenzó, por esta razón es que Pedro, acuérdense que ya Jesús había hecho su escuela, él era el maestro y su escuela eran sus 12 discípulos. Pregunta, ¿estaba Judas con ellos? Sí, estaba con ellos. Y Jesús tomó el huacal, en buen salvadoreño, la paila en hondureño, lebrillo en judío. Tomó entonces aquel huacal y la toalla y comenzó a lavar. Estaba bien, un sirviente podía lavarle los pies a su señor, pero no desatarle la correa. Eso se lo hacía uno. No, tú no me desatas los pies. Pero me vas a lavar los pies, yo me desato la correa y luego tú me lavas los pies. Jesús agarra el huacal
y comienza a hacer el lavacro de pies con sus discípulos. Entonces el maestro, se supone que son los discípulos los que tienen que hacer eso. El maestro comienza a hacer esto y entonces Pedro saltó. Tú me lavarás los pies. Maestro, ¿cómo te atreves, maestro? Soy yo quien debería lavarte los pies a ti. Y entonces es cuando viene Jesús en el verso 12 del capítulo 13 y le dice que él comenzó, después agarró a uno, a Pedro, a Jacobo, a cada uno de ellos, a Judas. ¿Le lavó los pies a Judas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se los lavó. Hermano, es que yo le voy a servir solamente a los que son buenos conmigo. Yo le voy a servir solamente a los de mi iglesia. Dicen algunos, y vea, cometiendo un montón de errores en esa frase. Yo voy a servir solamente a mi familia, a los hermanos que se portan bien. Agrado quiere agrado, y si me desagradan, yo con ellos no me meto. Judas estaba ahí que iba a traicionar al Señor y le lavó los pies Jesús a él. Si tu enemigo tiene hambre, ¿le darías de comer? Para que agarre más fuerza y te ataque con más ganas. Si tu enemigo tiene sed, ¿le darías de beber? Para que se fortalezca y siga la lucha. Jesús le lava los pies a sus discípulos, a todos. Pedro dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Y hubo aquella discusión y el Señor le dice, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. El que no se deja que le lave los pies no tiene parte conmigo. Entonces Pedro dijo, bueno, entonces si es así, entonces bañame. No, Pedro, tampoco exageres. Tampoco, no, el que ya está limpio, lo único que necesita es lavarse los pies. Entonces, pero aquí es el error. El que ya está limpio, lo único que necesita es lavarse los pies. Ok, hermanos, vamos a estar haciendo lavacro de pies una vez al mes. No, no es para aplicarlo de esa manera. El que ya está limpio lo que necesita es lavarse los pies. ¿Cómo? Ya soy santo, ya soy cristiano, ya soy lavado con la sangre del Cordero. Ahora solo voy a estar lavando los pies. No, se está refiriendo que limpie su camino, que limpie su estilo de vida. El Señor lo rescató del lobo cenagoso, nos sacó del estercolero y ahora usted y yo nos vamos a cuidar para seguir caminando. Eso está diciendo, lávese los pies para que ahora trate de caminar. Lo que le dijo a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor. Todos se fueron. Sí, porque les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces todos acusados por la misma conciencia, hasta los mismos fariseos, y dicen que algunos de ellos eran los que se habían acostado con ella, salieron. Antes que el Señor diga, y vos te acostaste con ella, se fueron los primeros religiosos. Y eran la piedra más grande. Entonces, cuando se van todos, el Señor le dice, mujer, eres limpia de tu pecado, pero le dice, vete y no peques más. Eso es lavarse los pies. Limpie su camino. Dios te santificó, Dios te sacó de la cantina, Dios te sacó del estercolero, de la inmundicia, te pone ahora en un bello lugar a predicar, a cantar, a servir. Ahora el Señor le está diciendo, cuídese de mantenerse como un siervo, una sierva de Dios. No se vuelva a ensuciar. No se vuelva a ensuciar con la inmundicia que se ensuciaba antes. Le quitó la suciedad de la boca y lo puso a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ahora se va a volver a ensuciar con las cosas del mundo. Le limpió su boca, le limpió sus manos, le limpió todos sus ojos, le limpió su mente, su corazón, su alma. Entonces lavarse los pies es un principio de servicio, pero también es un principio de santidad. Entonces no es un mandamiento de que debemos practicar el lavacro de pies en la iglesia. Es de que debemos de aprender a servirnos, porque Jesús ahora lo explica y dice en el versículo, qué bueno que Jesús lo explicó, porque si no estaríamos nosotros inventando. Verso 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa.
Y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Fíjese que Jesús usaba un manto. El manto de rabino. Los judíos dicen que el manto que Jesús usaba era un talí. Ese es el manto judío. Se lo ponía cuando él oraba. Lo que para nosotros en Latinoamérica significa este traje, el saco que le da la señal de ministro, de pastor, o el saco que le da ¿cómo decir? La presentación de ejecutivo, del importante y del diputado, del que sea. O sea, el manto era su carta de representación de que él era un rabino, de que era un maestro, era un hombre santo. Era su manto. Él se lo quitó para lavar los pies. ¿Qué significa? Cuando usted va a servir, olvídese de su título, olvídese del ministerio que Dios le ha dado. Cuando se trata de servir las mesas, se trata de enrollarse la camisa, porque ya no voy a entrar como pastor, como licenciado, como teólogo, sino que ahora yo voy a ser el servidor. Se quitó su manto, le lavó los pies. Ahora vengo a ti como siervo. Cuando ya le lavó los pies, toma su manto. ¿Quién dice que no podemos servir a los demás solo porque ya soy el pastor de la iglesia? Una vez vino aquí a esta iglesia, una persona pidiendo agua. Estuvo en un culto. Y uno en la iglesia tiene servidores, porque se hacen ministerios. Porque todos servimos a Dios. Todos servimos a Dios, desde el pastor hasta el que cuida la puerta y todo. Todos servimos a Dios. Y aquí viene un principio que usted y yo debemos entender. ¿Quién es más importante? ¿El que está en la puerta dando la bienvenida o el que está en el parqueo ubicando a los que vienen al templo, a la institución, a la iglesia, o el pastor líder de ese ministerio? ¿Quién es más importante de los tres? A ver si ya saben. ¿Quién es el más importante? Todos. Correcto. Todos tienen la misma importancia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las posiciones. Los tres valen lo mismo delante del Señor. Nada más que a uno le escogió para ser el pastor, el líder, y a aquel lo tienen para dar el parqueo. Pero son importantes, los mismos, los dos. Ahora, cada quien va a dar cuenta según su trabajo. Pero los tres valen igual. Lo que hay que entender es que solamente son posiciones. ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que le va a servir a la mesa? Uno dice, no, pues es importante el que está sentado, porque el otro solo le va a servir. Fíjense que no. Son iguales los dos. La única diferencia es que son posiciones. A uno lo puso de sentado para que le sirvan, y a otro le toca servir. Pero en la vida, usted sabe que la vida da vueltas. El que le sirve el día de mañana puede ser su jefe, y usted va a ser el que le va a servir el café. Así que usted y yo tenemos que entender que la posición que usted y yo tengamos no se nos tiene que subir a la cabeza. Usted anda en el carro nuevo del año, wow, contento ahí, y le sale uno en el semáforo, le limpia los vidrios. Tenga cuidado, porque solo son posiciones. El día que papá quiera poner a ese que está limpiando vidrios en carro y a usted lo manda a limpiar vidrios, lo hace. Así que trate bien al que le limpia los vidrios. Si no tiene, pues tampoco es obligación. Pero no tratemos mal a nadie, porque simplemente son posiciones. Al final nada tenemos. Cuando nos morimos nada nos llevamos. Ni el pobre ni el rico. El pobre se va a llevar el trapito que tenía. No. Ni tampoco el empresario se va a llevar todos los carros. Nos vamos igual.
así como venimos, desnudos. Porque dice la hermana o dice el hermano, aunque le echen los relojes, aunque le echen lo que quieran echar, ya no va a disfrutar nada. En la noche solo van a sacarle todo y los que aprovechan son los que entierran, ¿verdad? Ni el traje que le van a poner al difunto, ¿verdad? Ay, qué rico, cuando yo me muera, les digo, y siempre se lo recuerdo, este traje me lo echan, por favor, cuando él me muera, con este me quiero. Aunque ya no lo voy a disfrutar. Pero solo son gustos, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Que muera conmigo. Jesús, cuando le lavó los pies, se quitó su manto, su talí. Cuando ya terminó, lo tomó de nuevo. Verso 12. Así después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Se sentó y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no les importe la posición, el nivel, el grado que ustedes lleguen a tener. Nunca se olviden que tenemos que lavarnos los pies unos a otros. No está hablando en sí de que se laven los pies. En el tiempo antiguo era cultural, siempre era necesario hacerlo. Nosotros ya no practicamos eso, entonces vamos a volver a practicarlo para recordar la palabra y cumplir la palabra. No vamos a volver a practicar eso porque no es nuestra costumbre, pero vamos a tomar el principio, el servirnos unos a los otros. Ese es el principio. Sin importar quién es usted. Esta persona, les dije, que vino a la iglesia, era fresco, me parece. Fue un evento y estábamos dando comida, y como tenemos servidores, y le digo, ¿me regala más fresco? Sí, pídale al hermano. No, yo quiero que el pastor me sirva, me dijo. Así me dijo. Y yo, sí, no hay problema. O sea, yo estoy acostumbrado a servir. Yo agarré el cucharón en la olla, así o más. La gente tiene un concepto equivocado porque también nosotros como pastores hemos dado un mal ejemplo. Porque ya los que son pastores de chaqueta grande, ya tienen sus 1000 servidores, ya ellos, que le den allá por favor, háblele a fulano a sutano, y teniendo la olla fresco a la par, ¿verdad? Regálenme fresco, que le sirva allá, hermano, allá anda por la cuadra de allá, repartiendo fresco. Pero como yo soy el pastor, yo no puedo tocar la olla fresco. ¿Me entiendes? No debemos tener esa mentalidad tan pobre. ¿Cómo no, mi hermano? Sí, hombre. Entonces esa vez hubo un reto, un desafío, y dijo la persona: yo quiero que el pastor me sirva. Porque tienen el concepto que los pastores solo manipulamos a la gente y que los pastores no pasamos ni la escoba en el templo. Gloria a Dios para los pastores que lo hacen, que barren y trapean y hasta lavan los baños. Porque así debemos ser, hermanos. No estar esperanzados a que lo hagan todo. También nosotros nos metemos, también nos quitamos el saco para servir a los demás. Así debe ser. Así que lo hice. Y bueno, si siempre, ¿verdad?, quieren probarlo a uno, ¿verdad? El Señor nos mostró. Y esto es lo que enseñamos en la escuela de líderes de la iglesia. Enseñamos que debemos servir. Liderazgo es un nombre bien bonito, pero realmente el liderazgo no significa ser el más importante o el más creído, el hablar más fuerte. Liderazgo significa ser el que tiene un corazón de servidor. Y quiero decir algo muy importante, una frase que Dios me dio: servir a Dios no es un trabajo, porque el trabajo es cansado. Por eso lo digo, trabajo. Cuando usted menciona la palabra trabajo, está hablando de cansancio, está hablando de fatiga, está hablando de malestar. Trabajo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Eso es trabajo. El trabajo es, hermano, algo que es bendición, sí, pero hay decaimiento. Nada que se haga en el Señor, aunque lleve sacrificio, se considera trabajo, sino que, ¿sabe qué? Se considera un privilegio. Yo no sé qué palabra le gusta a usted usar,
Pero no me ande usando la palabra trabajo si usted le sirve a Dios. Mejor ocúpelo como privilegio. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente en el hospital, en la cárcel y en cualquier lugar que desearían tener el privilegio que usted tiene de servir en la obra. Y usted lo ve como trabajo aquí. Es que solo a mí me toca. Y no hay nadie más que haga las letras. Y no hay nadie más que barra la alfombra. Y no hay nadie más que cocine. Y no hay nadie más que barra. Y no hay nada. Eso de trabajo. El día que usted se canse de trabajarle al Señor, ojalá el Señor no se canse de bendecirlo a usted. Porque trabajar a Dios no es una carga. Trabajarle al Señor es un privilegio. Pero cuando uno, como hijo de Dios, se cansa de servir a papá, ¿sabe cuál es la humillación más grande para un siervo de casa? Cuando uno se cansa de servir a Dios, la humillación más grande es que Dios llame a uno de afuera para que venga a servir adentro. Debiendo haber sido nosotros los que le servimos a papá, los cristianos que conocemos al Señor, que conocemos la verdad. Una vez Dante Hebel dijo: en mis eventos que hago evangelísticos mundialmente, donde él alquila estadios y hace eventos, el clásico como se llama, y él contrata bailarines, contrata músicos, y él dice: me cansé de contratar gente cristiana porque son los peores. En mis eventos contrato bailarines mundanos porque ellos son más responsables, más comprometidos. Ellos andan bailando allá el cocodrilo, el tiburón y no sé qué más, bailan afuera, pero cuando Dante Hebel los contrata, le vienen a bailar al Señor y lo hacen con excelencia porque saben lo que es hacerlo bien y sin reniego, aunque se les pague. Y muchos lo critican por eso, porque usa gente mundana. Porque esta gente a veces es más dedicada que la gente cristiana, que es la que debería servir a Dios por amor, por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho en su vida, y son los primeros que están quejándose. Es que, y anda sirviendo el fresco y todo. ¿No quiere el fresco? ¿Ya no quiere? ¿No le gustaba? Ah, está bien. Por lado yo no me lo tomo. Mire, voy a ir a llamar unos bolitos allá afuera que vengan a servir el fresco y que vengan a servir la comida. Hasta se van a chupar los dedos ellos. Piénsenlo bien si lo van a comer antes de todo. No vayan a salir criticando la comida o el fresco. No, si desde ya entrada les estoy diciendo. Si no, voy a llamar a los que están allá afuera que no tienen que comer ahora, a los que están limpiando vidrios allá en la calle, y les digo cómo van a sentir el pavo. Mira, ¿cómo sentís el pavo del fresco? Riquísimo, pastor. ¿No tiene otro? Pero los hermanitos, ¿verdad? Que yo que di $10. ¿Cuál? 3 pesos dieron y yo di 3 pesos y esto me van a dar. Y esto vale, no vale 3 pesos eso, hermano. Vale la sangre de Cristo. La misericordia de Dios, que por Él estamos en pie y por Él vamos a comer. Eso es lo que vale. No son 3 pesos, hermanos, ni 10 ni 20. Es mejor estar en la casa de papá, dijo aquel. ¿Ah? Un día en la casa de papá que 1000 días en el hospital, ¿verdad que sí? ¿Qué prefieres? ¿1000 días en el hospital? O una mañana, 2 horas, 4 horas en la casa de papá. Y que tarde, hermano, ya yo tengo hambre. ¿Qué prefieres? ¿Un mes allá entubado en el hospital o una mañana en la iglesia? ¿O 3 horas de mensaje? ¿Qué prefieres? 10 días en el hospital entubado o 4 horas de mensaje. Servir a Dios, Jesús nos lo enseñó. Verso 14: pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies,
Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que le envió. Si sabéis estas cosas, si saben cuál es el punto de esto, es que solo son posiciones, es la diferencia nada más. Seréis bienaventurados si las hicieren. Ya no se siente importante porque le sirvan, ni se sienta mal porque a usted le tocó servir. Sino que hay que disfrutar las bendiciones de papá. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí y su calcañar. Aún el que me va a entregar está entre vosotros y también le he lavado los pies. Así también ustedes no tienen que ver a nadie, sino que todos debemos servirnos unos a otros sin prejuicios. Sin acepción de personas. Este me cae mal. Anda a darle voz a aquel, este me cae mal, yo no llamo. Ahí andan los servidores, ¿verdad? ¿Ya le viste a dar a él? No, yo no. Vos andás porque me cae mal esa gente. Servir sin acepción de personas. Servir a Dios no es un trabajo, es un privilegio. Estoy acá por un privilegio. Porque mi Padre en su grande amor me concede este tiempo, esta oportunidad, porque otros no la tienen. Otros desearían tener la libertad que usted tiene. Los que están en cárcel, que los dejen salir a un culto. Y ellos vienen dispuestos aunque no haya comida. No importa que no den ni agua, pero con tal que nos dejen salir un rato. Hay que valorar la misericordia de papá. Póngase de pie en esta hora. El principio de servir a Dios. Cuando el cristiano se hace de rogar, cuando el hijo se hace de rogar, papá llama a los de afuera. ¿Sabe lo que dijo el Señor? En aquel día dijo, los postreros serán primeros. Os digo que las prostitutas, los borrachos, van adelante de los que van a entrar al reino, que los que se creen santos y puros. Porque mucha gente, sí es cierta, es pecadora y todo, pero mucha gente de afuera del mundo tiene más respeto a las cosas de Dios que los mismos cristianos. Viene alguien de afuera, se quita el sombrero, apaga su celular y se pone a estar oyendo la palabra. Los cristianos que ya están adentro, ahí dejan que suene el teléfono, se levantan aquí, se levantan allá, no tienen ni reverencia ya. Pero como son líderes ahora, ¿verdad? Como ahora ya son líderes, han perdido la reverencia al Señor. Y el que va entrando viene pecador, arrastrado, y él ni nada dice hasta el Señor. Ni pide ni agua. No se queja del calor, no se queja de nada. Porque él está agradecido. Volvamos al principio de la gratitud. Volvamos al principio de la misericordia. Volvamos al principio del servir a Dios de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas y errores. Perdónanos porque muchas veces nos hacemos de rogar para servirte a ti. Nos olvidamos, Señor, que cuando nos encontraste en la calle, nos encontraste, Señor, en condiciones deplorables, muertos en vida, Señor. Mas ahora nos has dado un privilegio de servirte. Estar a la mesa, Señor, y servir en tu reino es un privilegio maravilloso, Señor. No debemos desperdiciar este tiempo. No debemos desperdiciar este momento. Perdónanos, Señor, por no tener un corazón agradecido. Nos has enseñado el principio de servirnos unos a los otros, sin ningún prejuicio. Porque todo lo que hagáis, dice la Escritura, no lo hacéis para los hombres, sino que todo lo que hacéis
lo haces para gloria del Señor. Sirvamos no como sirviendo a los hombres, sino que sirvamos al Señor. Ninguna gota de agua se quedará sin recompensa, porque tú honras, Señor, a los que te sirven con amor. Padre, bendice a tu pueblo y a tus hijos, en el nombre de Jesús.